Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Gómez, estudiante de marketing en la Universidad Centroamericana. Yo voy a hablar acerca de lo que es el origen de la macroeconomía, su definición, cómo fue la era de la Gran Depresión y cuáles fueron las aportaciones que hizo Keynes para esta era que fue muy difícil. La macroeconomía es una rama de la economía que se encarga de estudiar el comportamiento, la estructura y la capacidad de grandes agregados a nivel nacional o regional, como puede ser la tasa de interés, el desempleo, el empleo, la inflación y entre otros. Todos estos modelos tienen una finalidad, que es evitar una crisis o desarrollar nuevos modelos que definan una relación entre distintas variables. Por ejemplo, el ingreso nacional, el consumo, la producción, el empleo, el desempleo, la inflación, el ahorro y las inversiones que se pueden hacer en otros países. Conclusión, la macroeconomía se encarga de estudiar factores a grande escala, como puede ser un país o una región, a diferencia de la microeconomía que pues estudia empresas, familias, relación entre mercados, cosas a pequeña escala. La macroeconomía analiza periódicamente variables e indicadores con la finalidad de definir las políticas económicas destinadas a lograr un equilibrio y crecimiento de la economía en un determinado país. En ese sentido, los modelos macroeconómicos basan su estudio en los siguientes aspectos. Crecimiento económico. Cuando hablamos de un aumento económico es porque existe una balanza comercial favorable, es decir, existe el mejoramiento de algunos indicadores como la producción de bienes y servicios, el ahorro, la inversión, el aumento de comercio, de calorías por cápita, etc. Por lo tanto, es el aumento de la renta para un país o región durante un periodo determinado. Producto Nacional Bruto. Es una magnitud macroeconómica para expresar el valor monetario de la producción de bienes y servicios de una región o un país durante un tiempo determinado. Se refleja entonces en la producción de bienes y servicios interna que realiza el país para luego estos ser comercializados externamente o internamente. La inflación. Estrictamente es el aumento de los precios de los bienes y servicios existen en el mercado durante un periodo. Cuando los precios de los bienes y servicios aumentan, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. Por lo tanto, la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Si hablamos de los precios y de inflación, debe tomarse en cuenta los costos de la producción de dichos bienes, ya que es ahí donde se ve reflejado el aumento de precios, o también pueden analizarse la plusvalía existente de dichos bienes y servicios. El desempleo es la situación en la que se encuentra un trabajador cuando carece de empleo y de la misma manera no percibe un salario. También se puede entender como el número de personas paradas o sin empleo de la población dentro de un país o territorio, el cual se ve reflejado en una tasa. Economía internacional. Se ocupa de los aspectos monetarios mundiales, la política comercial que puede tener algún territorio, país determinado con el resto del mundo. Se ve relacionada directamente con el comercio internacional, es decir, con las compras y ventas de productos y servicios que se realizan con otros países. La Gran Depresión en los años 30. Iniciada en Estados Unidos, la Gran Depresión fue el fin de un proceso económico excesivamente creciente. La bolsa de Nueva York se derrumbó y contagió efecto posteriormente a los bancos y de ahí a la economía en general. Los precios cayeron, los inventarios subieron y muchas empresas cerraron y el desempleo aumentó. Según el libro de Gabriel Tortella, Los orígenes del siglo XXI. Los dos grandes responsables de la Gran Depresión en Estados Unidos fueron el patrón oro y la rigidez salarial. Más que el papel relevante de la especulación que únicamente contribuyó a acentuar la crisis, pero no fue su causa. Otro factor para Tortella fue el sistema bancario estadounidense, donde profilaban los pequeños bancos locales de legislaciones diferentes. La Gran Depresión de Estados Unidos subsistió hasta 1940. La Segunda Guerra Mundial ayudó a que la economía se recuperara. De Estados Unidos pasó a Europa debido a la dependencia europea de los préstamos norteamericanos y la devuelta internacional al patrón oro.
La crisis se transmitió por tres vías: financiera, real y psicológica. La crisis europea empezó en Austria debido a la gran cantidad de deuda pública y la debilidad de su moneda. La crisis austríaca se trasladó a Alemania, que tenía problemas parecidos, agravados por un sistema bancario mixto, una gran deuda exterior y una fuerte dependencia de préstamos extranjeros. La situación en Alemania fue de pánico, con paro creciente, retiradas de fondos en masa y aumento de desempleo. De ahí pasó a Gran Bretaña, que tuvo que recurrir al abandono del patrón oro. La crisis económica había pasado a Europa, donde sus efectos fueron perjudiciales. El economista británico Keynes y su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero tuvo una gran importancia. Para Keynes no hay una lógica económica, sino dos: la microeconomía y la macroeconomía. A partir de ahí, Keynes elaboraba un modelo económico en el que la Gran Depresión económica se combatiría con déficit en el presupuesto. A su vez, en tiempos de prosperidad se alcanzaría superávits para no incrementar la producción y la especulación. Estas ideas neomercantilistas circulaban en la época de Keynes y les dio coherencia y rigor técnico. En conclusión, la Gran Depresión fue una gran catástrofe social causada por poner en práctica simultáneamente paradigmas económicos y sociales incompatibles. Asimismo, los remedios contra la depresión se aplicaron con ineptitud y retraso. Se necesitó casi una década para que el mensaje keynesiano fuera asimilado por los políticos. La política económica de Keynes fue fundamental e influyó de gran manera durante buena parte del siglo XX. Fue un periodo complejo y con distintos puntos de vista y de análisis. En el futuro se seguirá analizando este interesante periodo y que puede tener paralelismo con la crisis económica que empezó en el 2008. Luego de indagar en lo que fue la historia de la Gran Depresión, cuáles fueron sus causas y consecuencias, a continuación vamos a conocer de la biografía de Keynes, que es un hombre considerado uno de los más importantes en esta ciencia. Desarrolló su propio paradigma económico, el modelo keynesiano, que sin lugar a dudas hizo perdurar su nombre todo el tiempo. Keynes nació en Cambridge el 5 de junio de 1883. Hijo de un economista, profesor de la Universidad de Cambridge, John Neville Keynes, y de Florence Ada, una importante escritora de la época. Antes de conocer en 1918 a su mujer, Lydia Lapolka, se le dieron varias parejas masculinas, confirmando su homosexualidad. En lo profesional fue considerado como un gran hombre de negocios y un inversor con olfato, a pesar de que la crisis de 1929 estuvo a punto de arruinarse de no ser ayudado por su padre, aunque también es cierto que recuperó su posición de gran inversor en poco tiempo. Según Bernard Russell, tercer conde de Russell, era una persona muy inteligente, audaz y metódico. Fue miembro notable del Círculo de Bloomsbury, un grupo intelectual formado por la escritora Virginia Woolf. Su carrera económica. Una vez concluido su estudio de economía en la Universidad de Cambridge, obtuvo una beca en Alfred Mossel para poder ampliar sus conocimientos de economía, realizando estudios sobre la economía de la India, que le permitiría una pronta consecución de un importante estatus como economista, siendo nombrado miembro de la Comisión Real para la Moneda y Finanzas de la India. Pero no sería hasta la Primera Guerra Mundial cuando decide el salto a la fama como economista ejemplar, colaborando con el ministro británico de Finanzas y para el asesor de finanzas de la Casa Real Británica, jugando un papel estelar en la economía de la posguerra, negociando los contratos de la recuperación con los aliados británicos y mostrando una capacidad de análisis y de anticipación tremendas. Las principales obras de Keynes como economista fueron el Tratado sobre la Probabilidad, 1920, ampliando la regla de Lapsley, entre otras muchas, aplicándolas a problemas económicos reales, realizando importantes contribuciones a la estadística y a las matemáticas, bases fundamentales de teoría económica. Tratado sobre la reforma monetaria,
1923, en el que mediante 2 volúmenes analizó los tipos de cambios flexibles y su importancia como estabilizadores de los precios dentro de una economía local en la que la curva de demanda se ajusta a la oferta existente en la economía. La teoría general del empleo, el interés y el dinero, 1936. Sin lugar a dudas, su obra maestra, en la que explica el devenir económico mundial en base a la demanda agregada, realizando un análisis sobre el comportamiento de la economía mundial a lo largo de la década 1930. Y lo que fue más importante, destacó la importancia del Estado en la economía, sobre todo con su capacidad de generar riqueza en épocas áridas con un elevado desempleo. De manera que este pudo dirigir la economía con la política fiscal, estimulando aquellos objetivos de la política económica más interesantes. Con esta obra chocó contra los denominados economistas clásicos, una teoría sobre el mercado de trabajo considerada de revolucionaria aún para su época, además de analizar que el ahorro y de la inversión de la economía se determina de forma independiente. ¿Cómo pagar la guerra? 1942, en la que Keynes defendía que para salir del agujero financiero en el que se encontraba sumido Reino Unido con la Segunda Guerra Mundial, había que aumentar los impuestos y aumentar su hegemonía en las colonias africanas, en lugar del recurso al endeudamiento que generaría más inflación. Políticamente, Keynes consiguió grandes logros situándose del lado de los liberales británicos, ocupando puestos muy relevantes en la esfera política británica. Fue miembro destacado de la delegación británica en la conferencia de Bretton Woods, donde establecieron el Banco Mundial y el FMI, se sentaron la base para el sistema económico durante varias décadas. Todavía hoy Keynes sigue siendo un economista muy actual. Su influencia fue notable en las corrientes neoliberales de la década de los años 70. Keynes falleció en la pequeña villa de Firle, en el condado de Sussex, Inglaterra, y en plena actividad. Y precisamente por ello, teniendo como causa final un infarto de miocardio el 21 de abril de 1946. Existen diferentes teorías que explican la razón por la cual se dio esta disyuntiva en la época, conocida como la Gran Depresión. Según las teorías de Keynes, la razón por la cual se vio estancada esta década fue por el excesivo subconsumo y por una inversión exagerada que provocó una burbuja económica. Y una vez que el pánico yacía en la cabeza de las personas, muchos se alejaron de los mercados con la intención de que no los afectara económicamente. Es decir, que las personas creyeron que guardando su efectivo a medida que los precios caían cada vez más, con una suma determinada de dinero podían adquirir bienes en el mercado. Y esta fue la tendencia que agravó más la situación en esa década. Muchos economistas de la época dejaron que la situación cayera cada vez más porque pensaron que se podía resolver por sí sola la crisis. Es aquí donde Keynes, con sus obras ya mencionadas anteriormente, refuta las ideas de estos economistas, y él es nombrado y conocido actualmente como el padre de la macroeconomía moderna.